Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Es tremendo y estamos prácticamente en el torneo Super B Rapid and Blitz en Varsovia, en Polonia. Es a ritmo rápido, 25 minutos más 10 segundos, y esta es la sexta ronda y parece que estamos haciendo una serie de Visvanatanana, ya que cada partida que juega cuenta por victoria. No íbamos a ser menos, queremos traer esta partida, que además las partidas que he ido ganando anteriormente yo creo que tienen un registro diferente cada una que se ha ido jugando, y esta es completamente diferente, con calidad de menos y teniendo al rival contra las cuerdas durante buena parte de la partida. De momento Anand con piezas blancas E4, a lo que Jean-Christophe Duda responde con E6, nuevamente defensa francesa, que los que hayáis visto el vídeo anterior que jugaba Anand contra Korobov, también Korobov con las negras, jugaba la defensa francesa y bueno, pues recibió un duro varapalo por parte de Vichy Anand. E6, por lo tanto, le va el mambo a Jean-Christophe Duda, de 4 D5, Anand vuelve a repetir, variante del avance, y tras estas jugadas C5, atacando el peón o la base de la estructura de peones centrales de 4, ¿no? Se defiende con C3, caballo C3, metiendo más presión en la posición, se defiende y dama B6 tras estas jugadas. Podríamos pensar, ya que viene un poquito más adelante, pero cambia la historia jugando C4, pero simplemente B3, bueno, pues lo que consiguen las piezas blancas es estropear esta estructura que tienen las piezas negras y quizás sería un poquito prematuro. Por lo tanto, de momento dama B6, también tocando el punto de 4, también cierta presión sobre el peón de B2, que debería estar o se mantiene de momento defendido, y tras jugarse A3 es cuando Jean-Christophe Duda en esta variante juega C4, ya que ahora la diferencia si se juega B3 o B4 podría venir la captura al paso. Las negras mantienen este peón pasado y de alguna manera se está amenazando además ganar la partida jugando B2, por lo tanto alfil B2 sería de momento lo suyo para las blancas y estarían un poquito peor en la posición. De momento tras C4 se juega caballo BD2. Es verdad que con este movimiento las negras pues ceden la pelea sobre el punto de D4, caballo D2 quizás para lanzar el peón, al menos se defiende pues la casilla de B3, y tras estas jugadas caballo A5 nuevamente pues reforzando en la posición, y torre B1 para lanzar el peón retrasado de B2. Tras estas jugadas alfil D7, de momento Jean-Christophe Duda sin desarrollo en el flanco de rey, y B4 finalmente, a lo que se captura el paso. Retirar el caballo pues permitiría a las piezas blancas empezar a ganar más terreno, caballo por B3, y a estas jugadas alfil B4 clavando al caballo. Por detrás está la dama, pero Anand tiene muy bien preparada esta línea y continúa con caballo por A5, abriéndose también el ataque sobre la dama negra. El tema es que tras estas jugadas, bueno, pues si las negras capturan en A5 quizás no sería tan bueno, entran en esta línea y tras torre por B6 la diferencia es que las piezas blancas pierden la calidad. De momento tras estas jugadas, si se captura directamente permitiría a las piezas negras estar un poquito mejor. Alfil B5 quizás no surte el mismo efecto, ya que simplemente rey de 8 o rey E7 mantiene cierta ventaja en la posición para las piezas negras. Por lo tanto, antes de capturar la pieza en D1 se juega alfil B5 con jaque, y tras rey E7 vemos como el flanco de rey de momento pues no tiene prácticamente salida. Quizás caballo H6 podría ser posible, pero tampoco se contempla de momento en la posición. Rey por D1 y B por A5 desdoblando peones. A torre por A5, quizás A4, pues obligaría a esta torre a estar un poquito más encerrada y necesitaría de algún tiempo más para volver a la partida. Perdón. Y de momento, tras capturar con el peón, como decimos, además se aprovecha para desdoblar peones. A4 por parte de Anand, de alguna manera pues cierra bastante bien el flanco de dama, y de momento F6 buscando cambios en la posición. G4, ya que Anand pues en cuanto a los peones 2, 4, 7 de momento son los mismos, cuenta con esa calidad de menos y a favor tiene este no desarrollo por parte prácticamente de todas las piezas negras. De momento empuja con este peón de G4 y
jugando F6 anteriormente sirve para jugar rey F7. Si en la posición por poner un ejemplo, las piezas negras capturan en E5, el tema es que tras alfil por G5, si caballo F6 por ejemplo, peón por y se está perdiendo la pieza, y aun jugando H6 se pierde la pieza, ya que esta captura vendría con jaque, por lo tanto no valdría en caso de caballo F6. Y si, por ejemplo, ahora rey F7 se está dando mate con el caballo en E5. Por lo tanto, la posición es un poquito delicada. De momento esconde su rey Jean-Christophe Duda en F7. El alfil de alguna manera podría coger más fuerza en la posición y de momento G5 siguiendo, bueno, pues con esa presión. La partida continúa con H6 a un movimiento, y lo vemos rápido, como F5, quizás de alguna manera cerrando la posición. Sería también perdedora, ya que las piezas blancas juegan G6, hay varias opciones, está dando jaque, vemos un par de ellas. Si rey por vendría pues quizás la torre dando un jaque en rey H5, y antes de dar otro jaque, por ejemplo con la torre en G5, incluso alfil E2 sería bastante fuerte y mantendría gran ventaja para las piezas blancas. Y por ejemplo, si peón por caballo G5 con nuevo jaque, el rey prácticamente se queda sin movimientos, solamente puede venir a E7 y ahora alfil A3 es bastante fuerte. El problema para las piezas negras es que nuevamente tienen solo una jugada y este alfil está cayendo sí o sí. Primero, tras jugar, por ejemplo, también caballo por E6. Se da un nuevo jaque. El rey se tiene que retirar, por ejemplo, la casilla de C8, no tiene otra. Y tras alfil por F8, bueno, pues se está ganando la partida directamente. Por lo tanto, no vale cualquier movimiento. Se juega H6 y tras G por F6, G por F6, y aquí se decide jugar torre G1. Interesante para las blancas también jugar F por E por F6. Rey por F6 mantiene la igualdad, y si pensamos en esta captura para empezar el desarrollo de las piezas, es perdedor. Caballo E5 con jaque. Si por ejemplo el rey viene a E7, pues hay un doble en el que, como vemos, pues las piezas blancas están ganando, y en caso del rey retirarse a G7 tampoco irían muy bien las cosas. Torre G1 dando un nuevo jaque, rey H7 y alfil D3 dando jaque, ¿no? El rey se queda sin movimientos y a caballo E4, F3 clavando la pieza y bueno, pues ganando la partida. Se opta por esta jugada, torre G1, a lo que continúa la partida con alfil G7 desarrollando tímidamente, pues de momento, una pieza. En esta posición, si por ejemplo se juega F por E5, el tema es que caballo por E5 nuevamente pues es bastante fuerte, se está dando un jaque, y por ver una línea, rey F6, torre G6, jaque única. Bueno, el rey podría escapar por E7 entrando el alfil por A3, no es única, rey F5, ahora ya no hay otra posibilidad, y alfil D3 por ver un mate. No obstante, este movimiento también mantiene la ventaja para las piezas blancas, ¿no? Volvemos a la partida, se juega, como decimos, alfil G7, ahora quizás sí que se podría capturar este peón de 5, ya que hay doble ataque por parte de las piezas negras, y ahora se juega alfil A3 aprovechando que el alfil pues no está en F8, ¿no? Ambos alfiles controlando pues bastante bien, o bastantes casillas de donde se encuentra el rey enemigo. F por E5, y ahora Nan, si captura con el caballo, sería un error. Da un jaque, pero permite más cambio de material y quizás sería demasiado. Por lo tanto, esta captura viene con el peón, y además, bueno, de momento el peón está defendido y en algún momento el caballo podría saltar a D4. La partida continúa con alfil F8. Si aquí en esta posición optamos por un movimiento como torre C8, atacando al peón de C3, obligando quizás al alfil a jugar un poquito más pasivo, la línea podría continuar con alfil D3, y en caso de ir a por el material, quizás aquí buena jugada, o manteniendo, o mejor, no manteniendo la igualdad, pero manteniendo un poquito la partida, caballo E7, pero una jugada como capturando en C3, atacando pues varias piezas. El tema es que alfil G6 sería mate. Por lo que, bueno, pues muy compleja la partida para Jean-Christophe Duda, muy difícil, muy bien por Anand, juega alfil F8, se enfrentan los alfiles, y aquí sí que se tiene que cambiar material, ya que traer el alfil a B2, a C1 es posible, pero bueno, chocaría contra
El peón de C3, por ejemplo, perdería algún tiempo y el alfil tampoco en C1 quizás hace demasiado. Por lo tanto, alfil por F8, torre por F8, manteniendo o activando la torre y tocando una vez se retire el rey, pues casillas como F3, F2 es cuando se juega caballo de 4 tocando en E6 junto con el alfil. Podría ser bastante molesto para las piezas negras nuevamente, con mucha presión. H5 para liberar H6 y que la torre pueda defender por la tercera. Teniendo calidad de más, pues prácticamente sobreviviendo. Rey E2, defendiendo en F2, también activando el rey. Y tras torre H6 se juega alfil D7. Tras estas jugadas rey E7 y es cuando Anand decide jugar alfil B5, de alguna manera repitiendo movimientos, ya que, bueno, pues quizás se le podría escapar la partida, no puede fallar y está jugando impecable, pero realmente es una posición también pues que es bastante difícil. Quizás en esta posición torre G7 jaque sería interesante y aquí, bueno, pues mantendría la igualdad torre F7. Si jugamos rey D8, caballo por E6, sería definitivo. Se está dando un jaque, se está ganando la torre y si torre por E6, por ejemplo, pues alfil por... Y bueno, pues las piezas blancas están mucho mejor, ¿no? A torre F7 es verdad que se captura en G8, se pierde el alfil y parece que hay cierta igualdad, pero bueno, bastante compleja la partida. De momento alfil B5 buscando la repetición, duda lo evita jugando rey D8 y tras F4 no se puede capturar este peón indefenso ya que caería el caballo en G8. Primero caballo E7 y tras estas jugadas ahora sí rey E3 defendiendo en F4, H4, H3, caballo F5 jaque y tras esta captura torre por F5. Anand mantiene la columna abierta pues a su favor. Las torres para poder doblarse, por ejemplo, pues lo tienen de momento bastante difícil y es cuando aprovecha para jugar torre G7. Torre G8 sería muy buena si el rey se retira a C7. En caso de venir a E7 pues se mantendría la igualdad, pero si el rey se escapa a C7 por ver esta línea, pues vendría la posición alfil E8 y el problema es que tras un movimiento, por ejemplo, como B6, alfil G6 está cazando la torre, ¿no? Se ha quedado sin movimientos, todo está controlado por las piezas blancas y es verdad que tras torre F8, bueno, pues quizás se puede cambiar material y la partida, bueno, pues algo mejor para las piezas blancas. No obstante, bueno, pues igualarían ese material que tiene de menos con esa calidad. Por lo tanto, valdría en caso de que el rey se retire a E7, torre G7 capturando en B7 y de momento tras estas jugadas torre H8 quizás buscando el doblaje de torres. Tras estas jugadas torre por B7, torre F8 dando un doble en F4, torre D7 con jaque y tras rey C8 se juega rey D4. Anand sabe que ha perdido este peón, pero el tema es que lo que pretende es activar su rey para, bueno, pues buscar incluso temas de mate. Primero torre 8 F7 buscando el cambio de material. Ahora el cambio de torres pues sería fatal para las piezas blancas, ya que las negras pues no dejan de empezar a tener ya columnas y filas más abiertas. Torre de 6 evitando los cambios, atacando en E6 y tras torre por F4 jaque rey C5 y torre F3 atacando a varios peones. Torre por E6, torre por C3 jaque, la captura es posible, pero Anand permite este peón pasado a cambio de no tener jaques en la posición. No obstante, D4 ya en el tablero y tras estas jugadas torre 8 jaque. El rey se retira a B7, E6 también tienen peón pasado las piezas blancas y tras torre F C7 se juega torre D8. Aquí habría un movimiento muy bueno para Anand, que sería o podría ser ganador jugando torre H8. Si D3 y siguiendo pues una línea, lo mejor para ambos jugadores, torre por H4 y ante D2 torre D4. Las negras pueden capturar en H3, se captura en D2 y parece que este peón junto con el alfil y el rey también pues bastante activo en la posición, parece ser que podrían ganar la partida. No obstante, se juega, como decimos, torre de 8. Una vez se quita el rey, pues puede defenderse la coronación. Y tras D3 empieza a empujar, rey E5 retirándose y D2.
Tras torre por D2 se cambia material, ahora las piezas negras tienen el peón pasado en H4, rey D6 y ahora hay una única jugada para Jean-Christophe Duda, que también jugó a un nivel tremendo, y es torre E3, defendiendo, bueno, pues la coronación. El tema, o a un movimiento rápidamente como torre G3, existe este movimiento que es muy bonito y es alfil A6. Si se captura se pierde la torre en C7 directamente y a rey B6 existe torre B2 jaque, rey por A6 y tras rey por C7 viene la torre A3, pero el rey llega a defender y parece que, bueno, pues las piezas blancas están ganando, ¿no? El rey negro además está cortado, por lo que Duda encuentra torre E3 y tras estas jugadas torre B2 buscando a Nan siempre constantemente temas, buscando un tema de descubierta. De momento la torre se retira a G7, todas las piezas negras están en casillas negras y tras estas jugadas se opta por este movimiento salvador manteniendo las tablas siendo torre E2. Hay que cambiar material y esto ya le proporciona tablas en la posición. En caso de hacer un movimiento como torre G3, bueno, pues defendiendo la coronación y también a ver si se puede coronar, muy rápidamente las blancas podrían continuar con torre por E3 y a E7, bueno, pues las piezas blancas quizás son las que estarían ganando, ¿no? Por lo tanto, torre por E2, alfil por E2, y aunque, bueno, pues hay calidad de menos, se puede aguantar y aún teniendo un peón pasado en H3. E7, el tema es que si se captura directamente, ya que casi no queda otra, pues tras estas capturas que no pasan en la partida, las negras tienen único movimiento para mantener la igualdad, rey C6. Si por ejemplo el rey viene a B6, rey D6 y como vemos, bueno, pues se crea una barrera en el que las negras están perdidas. Este peón nunca va a coronar debido a la defensa del alfil, por lo tanto, bueno, todavía hay temas en la posición. Por lo tanto, para evitar la captura en esta posición, Jean-Christophe Duda decide jugar torre G8 y tras rey D7, rey B6 asegurándose, bueno, pues el pase del rey y no quedando cortado, ¿no? Se corona finalmente, torre por E8, rey por E8 quedando bastante lejos y tras rey C5 en esta posición firman tablas. Vamos a ver rápidamente una de las líneas, ya que pues muchas posibilidades de por qué bueno, pues las piezas negras, aun estando cerca de la captura del peón de A4 y teniendo los peones pasados, pues realmente no consiguen nada. Alfil F3 de momento parando la coronación y tras rey B4 alfil C6 defendiendo, rey C5, rey D7 defendiendo al alfil. Y tras estos movimientos, por ejemplo, rey B4, también puede haber algún movimiento de peón, lo podemos hacer más tarde. De momento, tras estas jugadas, rey D6, H2 ahora y alfil E4. El tema es que las piezas negras ganan este peón, pero tienen difícil la coronación, ¿no? Rey C5 ya en el tablero, rey B3 y tras jugarse rey B5, capturando en A5, A4 de momento lo salva. El tema es que tras estas jugadas alfil D5 está dando un jaque, mantiene la casilla de H1 pues defendida, rey A3 y simplemente jugando rey A5, finalmente, bueno, pues el rey se tiene que despegar de su peón y aquí vendrían las tablas, ¿no? Y a esta coronación, pues el alfil captura. Tremendo Anand, yo creo que, bueno, pues está a un nivel fantástico, está peleando, si no con los mejores del mundo, pues con algún jugador que va a jugar el Candidatos, como Jean-Christophe Duda. Ha jugado con Aronian, que trae un estado de forma buenísimo. Y bueno, pues Wesley So también lo ganó en la primera ronda. Y vaya como está Visianano. Un saludo y vamos hablando. Chao.